bona tarda. Benvinguts i benvingudes de nou al cicle de seminaris de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, que compta amb el suport de la Universitat de Girona, el Departament de la Vicepresidència de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya i de la Fundació I2CAT. Després del darrer seminari, a càrrec de les investigadores de la Universitat de Cambridge, Alexa Haggerty i Louise Hickman, sobre com millorar l'accessibilitat de la tecnologia en general i dels sistemes d'intel·ligència artificial en particular, sobretot en termes d'optimització i personalització per a persones amb una o més discapacitats, avui tractarem sobre percepcions i actituds envers els algoritmes en una època d'automatització accelerada. I per això comptem amb una persona ben especial, amb la Lucía Velasco, que és economista i té un bagatge molt important en política pública i recerca. De fet, fins fa poc, era la directora del ONSI, l'Observatori Nacional encarregat de l'estudi de digitalització i l'impacte de la tecnologia en la societat, i actualment es troba en una estada d'investigació al European University Institute de Florència. A més, la Lucía Velasco ha publicat recentment un llibre molt interessant, que es diu «Te va substituir un algoritmo?», amb signes interrogants, El futuro del trabajo en España, publicat per Turner Publicaciones. I avui ens parlarà, entre altres, de cómo abordar el temor a los algoritmos. Muy buenas tardes, Lucía. ¿Qué tal? Buenas tardes, Albert y Alicia y todos los que nos estéis viendo. Encantada de estar aquí con vosotros. Es un placer estar contigo y lo que haremos hoy, como ya hemos comentado en las redes, pero también como hemos comentado antes de empezar, es una sesión en la que Lucía nos va a explicar, nos va a dar unas pinceladas de cómo ve este aspecto, principalmente sobre cómo abordar los algoritmos. Y luego vamos a charlar, vamos a conversar sobre una serie de temas relacionados tanto con esta pequeña exposición sobre cómo abordar los algoritmos, pero también de temas varios que tienen mucho que ver con el tema central, con un tema que es si nos va a sustituir el algoritmo y, sobre todo, con este libro que acaba de publicar a través de Turner Publicaciones. Sin más dilación, Lucía, si quieres tomar ese espacio inicial y luego empezamos a charlar. Venga, listo, genial. Pues yo creo que en los últimos 5 años hemos visto una gran evolución en la conversación tecnológica. Ha habido muchísimos informes, cátedras, grupos de trabajo, planes nacionales sobre inteligencia artificial. Es decir, ha habido como una aceleración en la conversación y esto es principalmente porque algo que no estaba en la agenda o lo estaba de forma muy tangencial, porque si recordáis, que igual nos suena un poco lejano, ¿no? Pero hace unos años hablábamos sobre todo de smart cities, de la banda ancha, de las frecuencias de televisión, ¿no? Hablábamos realmente de telecomunicaciones y hemos pasado de las infraestructuras tecnológicas a las sociales, porque ha habido un despliegue masivo de la tecnología con un impacto alto en las personas y porque claro, debemos garantizar que todas las personas se puedan beneficiar de esta revolución digital y si no hablamos sobre ello va a ser complicado. Entonces, al mismo tiempo, gracias a la innovación y también al ecosistema de las startups, que son unos vehículos potentísimos, ¿no? De innovación y sobre todo de convertir lo que es la innovación en productos y servicios, pues se ha disparado la adopción empresarial de la inteligencia artificial. Mención aparte, por supuesto, merece la pandemia, que lo ha acelerado todo mucho más, porque ya sabéis que solo se podía vivir y sobrevivir económicamente si eras intensivo en el uso de tecnología, ¿no? Entonces, esto ha hecho que principalmente hayamos recibido información o hayamos tenido un contacto con la inteligencia artificial o hayamos escuchado sobre ella desde la perspectiva social. La inteligencia artificial con la que hemos tenido contacto ha sido principalmente comercial y sin limitaciones, porque recordemos que no hay una regulación específica en inteligencia artificial. Los gobiernos no tenían la inteligencia artificial como un ámbito prioritario hace unos años a regular y porque ha habido mucha reticencia siempre a meterse en estos jardines de regular la tecnología. En mi opinión, esta reticencia ha sido fundamentalmente por 2 cuestiones, ¿no? Por un lado, el desconocimiento técnico y teórico de lo que se regula. No hay perfiles tecnológicos en los parlamentos,
Si se miran los estudios de las personas que se dedican a la política, estoy segura de que la mayoría pues, tienen estudios de derecho o de políticas, que parece lógico, ¿no? También. Pero claro, no hay tampoco ningún incentivo ni ningún atractivo para atraer a perfiles que conozcan la tecnología o que vengan de este sector. Pero además, en el caso de los cuerpos quizá de funcionarios, que saben más de esto, que son los de informática, pues parece fácil que no sepan de inteligencia artificial o que cuando empiezan a trabajar en la administración pública pues se desconectan rápidamente del mercado laboral tecnológico y de todos los avances, ¿no? Entonces, esta ha sido como una de las razones por las que yo creo que no se ha regulado la inteligencia artificial hasta ahora. Y en segundo lugar, hay una razón muy potente que es la conocida como falacia de la que la regulación no bloquea la innovación. Y yo siempre digo lo mismo, pues dependerá, ¿no? Dependerá del tipo de regulación, de cómo se diseñe y de cómo de ágil se sea cuando hay que modificarla, ¿no? En el caso de que se detecte, pues igual que hay una barrera o un efecto imprevisto que no se buscaba tener, pues deberíamos ser capaces de modificar la regulación con cierta agilidad. Yo creo que la regulación siempre va a intentar justamente lo contrario, que es facilitar la innovación con seguridad jurídica y con protección hacia todos los actores que están involucrados en ella, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo un poco por donde iba, la inteligencia artificial que hemos conocido hasta ahora es esa que ha perseguido el interés comercial de vendernos cosas, manipularnos como Cambridge Analytica, perfilarnos, conocernos más para que cuando alguien nos quiera vender algo pues sea prácticamente imposible que no nos lo compremos, que nos conoce tan bien que es imposible casi fallar. Entonces se ha utilizado pues, para engancharnos a nosotros, a nuestros hijos, para que estemos todo el día pegados a la pantalla, han analizado cómo responde nuestro cerebro, cómo generamos dopamina. Se ha utilizado para viralizar discursos de odio, para discriminar a colectivos desfavorecidos, para darle, el otro día, fíjate, lo compartía un investigador para darle como pequeñas descargas en los wearables, estos, los dispositivos que se llevan encima a los trabajadores físicos cuando bajan el ritmo. Entonces le das ahí una pequeña descarga para que, oye, que estás aflojando, vuelve a subir, ¿no? Entonces, o también para la vigilancia que se está expandiendo poco a poco en el teletrabajo, pues para ver si estás apretando el teclado, si mueves el ratón, si tienes la pantalla activa, ¿no? Todo esto es lo que nos va llegando de información, porque también es lo que está pasando. Y claro, pues esto nos genera emociones y nos genera desconfianza y nos genera malestar hacia la inteligencia artificial, porque la agenda corporativa para la inteligencia artificial pues está marcada únicamente si lo miramos así por el beneficio, no importa a veces queriendo y otras sin querer que se lleve cosas por delante y las empresas tampoco tienen en principio incorporada esa cultura de mirar al impacto que genera, ¿no? Están con su objetivo y bueno, pues su objetivo obviamente es generar beneficios. Hay algunos, yo siempre pienso que hay algunos desarrollos tecnológicos que ni siquiera deberían darse, ¿no? Porque es que ¿para qué lo haces? Dicen, no, es que depende cómo lo uses, ya, pero es que tiene toda la pinta de que lo vas a usar para el mal. Entonces, ¿para qué ni siquiera lo estás desarrollando? Y esto ya lo empezamos a ver con algunos movimientos que hay entre trabajadores de las compañías tecnológicas, que ya empiezan a pedirle a las compañías, oye, no desarrollemos estos sistemas de espionaje, no desarrollemos estos sistemas de reconocimiento facial, ya empiezan a pedir que haya una cierta limitación, ¿no? en algunos incluso planteamientos de desarrollo tecnológico. Pero es que además a esto se suma que hay una falta de competencia en el sector tan brutal y que solo permite que haya una ideología corporativa predominante, que además replican pues, las pocas empresas que hay o que perduran en este espacio porque pueden aparecer más, pero enseguida las compran las grandes, ¿no? Entonces, las pocas empresas que hay, que además vienen del mismo sitio y tienen prácticamente los mismos inversores, pues obviamente comparten una ideología corporativa concreta. El resultado de ese planteamiento de inteligencia artificial orientado al negocio, pues lo estamos importando desde el mundo anglosajón y
también lo recibimos escándalo tras escándalo, ¿no? Y lo que se muestra a la población son algoritmos que hacen daño a las personas, por así decirlo. Hemos enterado por denuncias de trabajadores, por investigaciones judiciales, por despidos de investigadoras o de responsables de ética que han querido quejarse o ser críticos con lo que se estaba haciendo, y nos enteramos que esos que cuestionan el propio sistema o la propia tecnología se les echa, ¿no? O reportajes de investigación interesantísimos en los que empezamos a ser más conscientes de lo que está pasando en este espacio. Es obvio y es casi imposible no sentir miedo, porque solo estamos conociendo peligros. Y también te digo, menos mal, ¿no? Porque si no fuera porque hay este interés producido, provocado de alguna manera por ese miedo, pues se estaría haciendo la mitad de lo que se está haciendo, habría la mitad de los grupos que intentan empujar normas éticas y habría la mitad de interés en regular la inteligencia artificial. Pero en general a mí me da la sensación de que nos sentimos pues, poco protegidas frente a una realidad pues, que no entendemos, que no está regulada, que no vemos y frente a la cual pues, nos sentimos poco preparadas. Así que frente a este escenario, pues, ¿qué podemos hacer, ¿no? Y esto es lo que se debería, yo creo, que plantear cualquier persona que tenga una mínima responsabilidad, desde luego política. Pues podemos, que es algo que también se hace habitualmente, despreciar, ¿no? este sentimiento desde una especie de atalaya intelectual y decir, oye, no os preocupéis, ¿sabes? Que aquí no hay nada para preocuparse, que todo el mundo sabe que la economía digital es buena, que el desarrollo tecnológico siempre nos ha traído ventajas y basta con mirar a las revoluciones industriales anteriores para ver que estamos mucho mejor y que solo nos han traído avances sociales. Yo creo que de esta manera, esto es como cuando tú tienes miedo a volar, ¿no? Y te dices, no tengas miedo a volar, pues por mucho que me lo digas, no se me va a quitar el miedo, ¿no? Entonces, creo que es importante que entendamos que tenemos que dar herramientas también para que ese miedo lo desbloqueemos cada uno de nosotros, porque lo estamos viviendo de manera individual. Entonces, podemos también trabajar un poco, y esto ya también es una tarea quizá más colectiva y más amplia que puede ser compartida por diferentes actores que estén en este ecosistema, que es trabajar en la desmitificación de los algoritmos. Y esto tiene que ver con hacerlos comprensibles, es decir, que dejen de ser algo en lo que, yo no me atrevo ni a decir la palabra, no vaya a ser que la diga mal, porque esto es el espacio de los ingenieros y solo pueden hablar sobre este tema los ingenieros o los que saben mucho de esto, y llevarlo a una conversación global, accesible, entendible, en la que todo el mundo opine y en la que todo el mundo tenga un mínimo conocimiento de lo que estamos hablando. Y yo no me refiero a competencias digitales solamente, ¿no? O sea, es más comprender un poco lo que tú decías antes, Albert, el nuevo modelo automatizado al que estamos encaminados y estamos yendo, y en el que cada vez más cosas, más decisiones concretamente se toman de forma automatizada. Entonces debemos entender esta nueva realidad en la que vivimos, porque en el fondo se están tomando decisiones sobre nuestras vidas. Y luego, pues también yo creo que es importante salir de la concepción anglosajona, masculina, imperialista y comercial que predomina en la inteligencia artificial, y promover, fomentar una nueva agenda pues, de desarrollo tecnológico centrada en reducir pues, el consumo energético, en combatir los grandes problemas de nuestro tiempo, en evitar la discriminación, en reducir la desigualdad, es decir, ponerla, en vez de conseguir más clientes, a hacer mejores cosas, ¿no? A solucionarnos problemas, darles sentido, y pues a la vez obligar a que el desarrollo tecnológico sea hecho por equipos diversos, no solo en los que las dos mitades de la población estén, ¿no?, de manera equilibrada. La gente que trabaja en estos entornos tengan distintos orígenes, tengan distintos entendimientos de la vida, del mundo, diferentes experiencias vitales. No puede ser
que todos hayan estudiado en el mismo sitio, hablen los mismos idiomas, hayan hecho los mismos másters y trabajen en las mismas empresas. No puede ser. Yo creo que para promover además el desarrollo, que es mucho más útil para que se sea consciente de todos estos impactos sociales que tiene la tecnología y por tanto ser capaces de mitigar también esos miedos que está provocando, orientar este desarrollo a resolver problemas sociales, ¿no? Porque es una manera también de que se tengan en cuenta sus impactos. Cuando tú estás mirando una situación que le pasa a la gente, pues es más fácil que tengas en cuenta tu solución, cómo les va a impactar, ¿no? En definitiva, para que haya menos miedo a los algoritmos, pues hay que orientar, dirigir al sistema para que en lugar de simplemente buscar el enriquecimiento de unas pocas compañías, busque, amplíe, expanda su campo de acción hacia una inteligencia artificial más justa, más social y, en definitiva, más democrática. Y aquí te lo dejo, Alberto. Muy bien, solo hemos empezado. Has mencionado unos cuantos temas, pero yo diría con un denominador común, y es preocupación, pero a la vez atacar o empezar a solucionar algunos de los temas que tienen mucho que ver desde la crisis de la diversidad en el ámbito de las tecnologías, pasando por la concentración de poder, pasando por el enriquecimiento sin piedad, pasando por la obscuridad sobre la cual se manifiestan algunas de las decisiones, no solo algorítmicas, sino de justificación sobre por qué utilizamos una cosa y no otra. Y has tratado muchos temas que tienen que ver justamente con algunas, casi todas, las preocupaciones que tenemos desde el observatorio, que son consecuencias del uso casi a diario, ¿no?, de la tecnología en términos de ética, de sociedad, de legalidad. Y por lo tanto estamos encantados de escuchar y de que de alguna forma vayamos juntos en este episodio que nosotros lo contemplamos como algo en el que seguramente somos muchas las personas que remamos en una misma dirección. Lo que pasa es que coordinarnos para que las tecnológicas y los gobiernos nos escuchen, pues no es tan fácil, no es tan fácil. Seguramente por una cuestión de poder, pero bueno. Hay un tema que para mí, que has mencionado que al principio de todo, que me parece fundamental, que tiene mucho que ver con algunos de los temas que se han tratado ya en el ciclo de huella, que tiene un vínculo con el tema de la privacidad, ¿no? De si estamos en este capitalismo de vigilancia, estamos perdiendo la vigilancia o estamos entendiendo que existe otro tipo de entender, otra forma de entender nuestra privacidad, porque los sistemas, sobre todo los sistemas automatizados que utilizan muchísimos datos, y algunos de ellos son de inteligencia artificial, otros no, pero que necesitan muchísimos datos, pues cada vez son más precisos si tienen información individual, ¿no? No si tienen información agregada. Y hay como hay pasos de gigante para utilizar muchos más datos a través de todo, ¿no? De los patrones oscuros, la información que nosotros damos con consentimiento, porque luego se utiliza para cuestiones que nosotros previamente no habíamos dado consentimiento, y muchas otras cosas, ¿no? Y para mí la pregunta aquí es, ¿tú crees que estamos entrando en una era en la que debemos reevaluar cómo entendemos nuestra privacidad? Pues es una pregunta buenísima y la verdad yo creo que están pasando dos cosas al mismo tiempo que van a condicionar nuestro futuro. Por un lado es que el concepto de privacidad va a cambiar y ya está cambiando. Y lo hablas con generaciones más jóvenes y su entendimiento de la privacidad es otro porque ellos viven en abierto y muy despreocupados, ¿no?, por todos esos datos suyos, porque entiende que igual que datos suyos, pues hay datos de otros y que no tienen en riesgo, no hay un riesgo, ¿cierto? Yo creo que aún no somos conscientes de todo lo que se puede llegar a hacer con nuestros datos y tampoco estamos estableciendo los mecanismos ni para que nosotros tengamos el control de los datos ni para que podamos actuar sobre ellos pasado un tiempo. Es decir, ¿qué pasa si yo pensaba de una manera hace unos años que
que es parecido a lo del derecho al olvido, es parecido a todas estas batallas titánicas, ¿no?, que están teniendo que lidiar unos pocos para conseguir derechos que luego es muy difícil ejercitar. Y tú no tienes ningún control, por ejemplo, sobre lo que hay en Google sobre ti. Y si hay algo que está ahí que tú no quieres que esté, es prácticamente imposible, o tienes que dedicar mucho dinero y mucho tiempo a que lo quiten. Entonces, esto para mí es una cosa inaceptable desde la autonomía personal que tenemos que tener cada uno y nuestra capacidad de control sobre nuestra información. Entonces, estamos, por un lado, modificando nuestra conciencia. Hay gente, yo conozco gente que dice, bueno, es que yo ya he renunciado a mi privacidad porque es como imposible ejercerla, ¿no? Entonces ya pues tengo todo domotizado, automatizado en mi casa, me escuchan los altavoces, saben, estoy logueada permanentemente en el buscador de turno y entonces sabe todo lo que busco, sabe dónde voy, puede conectar aplicaciones, pues hay gente que lo da por perdido. Y hay otra gente que todavía yo creo que no es consciente de las consecuencias que puede tener. Entonces, a mí me parece que debemos empezar a trabajar, por un lado, la contracultura a esto, qué podemos hacer para protegernos. Es como cuando aparecieron los primeros bloqueadores de anuncios. Esto fue un cambio, ¿no? Porque ahora resulta que ya no puedes leer si tienes el bloqueador encendido. Pues habrá que seguir avanzando en las contramedidas para luchar contra ellos, pero sí, estamos entrando en un nuevo tiempo, desde luego. Y eso me hace pensar a mí que cuando hablamos de privacidad, que a veces se plantea, o muchas veces se plantea como algo que debemos preservar individualmente, nosotros cada uno somos como propietarios de nuestra privacidad o como los que deberían poner el coto, pero a la vez hay una parte muy importante, si no la que más, que es diríamos, como un dilema social constante, y está el de que una persona básicamente no debería elegir entre mantener su trabajo, y estoy hablando de los ingenieros que están diseñando sistemas de inteligencia artificial para hacer este capitalismo de vigilancia, y hacer lo correcto. Y entonces, en ese sentido, yo te podría preguntar, bueno, ¿crees que los desarrolladores de ciertas tecnologías pueden estar o se encuentran a menudo en esta posición? ¿Son conscientes de que ellos pueden hacer muchísimo para cambiar las tornas? Bueno, yo creo que hay también cada vez un espacio creciente de reivindicación y de búsqueda. Por eso también está empezando a haber un movimiento sindical muy potente en Estados Unidos, ¿no? Porque creo que los trabajadores en este sector, que han estado tradicionalmente muy bien pagados, muy valorados y que han aprovechado mucho este cambio tecnológico en el que estamos, también están empezando a darse cuenta que a veces su tecnología hace mal y no aporta nada a la sociedad más que amplificar discursos de odio, ayudar a que se persiga gente, en fin, que puede hacer mucho daño. Entonces, me da la sensación de que hay una creciente búsqueda de esa protección. Pero es verdad que nos movemos en espacios en los que las leyes, aun habiendo leyes de privacidad, no están adaptadas a lo que implica la privacidad en este tiempo, con estas herramientas y con estas capacidades tecnológicas que tienen las empresas. Y lo hemos visto, por ejemplo, con la sentencia del aborto de Estados Unidos, ¿no? Y cómo de repente pues, puedes poner a saber dónde están las mujeres que van a abortar o que están buscando una clínica para abortar. Entonces, ahí empezamos con nuevos dilemas y yo creo que las leyes no están suficientemente actualizadas para que sean utilizadas en defensa de la privacidad al final o de los derechos humanos, de los derechos digitales en muchos casos. Seguimos hablando de trabajo, también de un tema que creo que es más que interesante porque has escrito sobre ello, y está relacionado con el libro que prácticamente acabas de publicar sobre si nos va a sustituir un algoritmo. Y en ese sentido, a mí una de las cosas que lo recomiendo vivamente está en Publicaciones Turner. Yo diría que ya es casi
un superventas, pero bueno, seguro que está teniendo una muy buena acogida porque habla de un tema que es fundamental, que es si vamos a conservar nuestros lugares de trabajo en los próximos años, si va a haber un proceso de sustitución o no. Y aquí, pues, la pregunta obligada es, ¿qué escenario de futuro consideras más probable? Sin desvelar el final del libro, ¿no? Un poco... Pues sí, y gracias por no obligarme a desvelarlo, porque a veces me dicen, bueno, ¿y cuál es porque es una pregunta, ¿no? El título del libro, y me dicen, ¿pero cuál es la respuesta? Y digo, no te la puedo dar porque si no, nadie compra el libro. Pero Sí. la realidad y lo que todos los organismos internacionales prevén es que haya una progresiva modificación del mercado laboral, que además ya lo estamos viviendo en muchos casos, por la incorporación masiva de tecnología. Depende obviamente del sector, del país y de ahora pues, otros elementos, ¿no? Ha pasado la pandemia, la guerra, en fin, vivimos todo el rato como con shocks externos que nos cambian un poquito cualquier predicción que hagamos. Pero el mercado laboral está cambiando, las competencias que se piden en el mercado laboral también están cambiando y obviamente las tareas que hacemos cada día pues, se van a ver modificadas. Ya lo estamos viendo, hacemos muchísimas más cosas que antes nosotros mismos. No hace falta más que ver, por ejemplo, a los periodistas, que donde antes iba un cámara, un redactor, otro con el micrófono y otra, ahora va uno con todo y se lo hace todo él, ¿no? Y luego edita el vídeo y lo manda. Entonces, este cambio es muy importante, no solo en términos económicos o en términos productivos, sino en el efecto que tiene en la vida de toda esa gente, ¿no? De todas nosotras, que estamos constantemente intentando alcanzar una cualificación que se modifica. Y en cuanto bueno, dicen que la vida media de una habilidad son 5 años, ¿no? A los 5 años ya ha cambiado. Entonces, lo que tenemos que ver por un lado es cómo de rápido se hace ese cambio, cómo de rápido se incorpora la tecnología pues, a los espacios de trabajo y cómo acompañamos a las personas que tienen que modificar sus competencias para que puedan encontrar otro trabajo. Yo creo que se van a crear nuevos trabajos. Me parecería un error no pensarlo. La innovación y la tecnología siempre crean nuevas oportunidades. No sé, lo que pasa es que primero no se crean a la vez, que se destruyen, ¿no? O sea, no es un inmediato, no es un trasvase inmediato, y que tú seas no sé, una limpiadora de un hotel, pues no puedes inmediatamente después trabajar en un entorno digital, ¿no? Porque no es ese cambio inmediato. Entonces, lo que tenemos que estar muy pendientes es de esa transición y de cómo hacemos para que no haya grandes perdedores, ¿no? En este cambio. Sabemos que grandes ganadores hay, lo vemos todos los días, vemos además los miles de millones que ganan y cada vez otro titular más rico todavía, más millones, ¿no? Que son los dueños de todas estas compañías, pero lo que no sabemos es cómo las personas que van, no padeciendo, pero bueno, que vivimos estos cambios, cómo podemos también ser partícipes. Eso me hace pensar en un tema que es uno de los clásicos de la automatización y es que, sobre todo en esta época de aceleración tecnológica, en la que sobre todo desde el mundo de las aplicaciones y el hecho de que todo el mundo quiere hacer una aplicación. Y ver pensar mucho en eso de que a menudo pensamos en una solución de inteligencia artificial y cómo ésta se puede aplicar a diferentes problemas, ¿no? Vamos a limpiar, vamos a coser, vamos a comprar. Pero también podemos pensar al revés, empezar a pensar en problemas y diseñar sistemas de inteligencia artificial o otras tecnologías que no tienen que ser todas inteligencia artificial, simplemente algunos algoritmos que automatizan criterios, por ejemplo, o nos permiten comprender mejor algunas de las cosas que nos rodean y a partir de ahí, pues, aplicarlas, ¿no? O sea, no a partir de la aplicación, sino del problema y luego... Pero, bueno, Exacto, no sé, exacto. ¿estás de acuerdo? No, es que esto es, si se diseñara así, el mundo sería un lugar mucho mejor.
Porque claro, es como cuando esta teoría de Matsukato, ¿no? De las misiones, pues es un poco la misma lógica. ¿Cuál es el problema, ¿no? ¿Y cómo podemos solucionarlo? ¿Y qué herramientas tenemos que utilizar para solucionarlo? ¿Es la inteligencia artificial una de ellas? ¿Es la automatización una de ellas o es otra? ¿No? ¿Cómo? Porque al final parece que es una palabra mágica, inteligencia artificial, pero dependerá de para qué, cuándo, cómo y en qué contexto. Y desde luego, yo creo que esto, por ejemplo, en la aplicación en el sector público, es evidente que tiene que ser diseñado así. No me importa que tú utilices la inteligencia artificial para recomendarme una película o para entender que si yo veo hasta el minuto no sé cuántos, en fin, no me importan con cosas que no afectan ni a mi vida ni a la vida de las personas, pero cuando tú vas a dar una ayuda pública, cuando tú vas a determinar quién tiene acceso al bono de la electricidad, cuánto riesgo hay de que un agresor machista vuelva a reincidir, creo que tenemos que tener muchísimo cuidado en la incorporación de inteligencia artificial en estos casos y tenemos que utilizar una aproximación mucho más cercana a la que tú estás diciendo, ¿no? Eh, ¿Esto realmente hace falta meter tecnología en esta relación con la ciudadanía? Y porque si no, podemos tener casos no sé, es que no es un fracaso porque por desgracia no tenemos alternativa, ¿no? Pero sería el ejemplo de cómo hacerlo mal, que es lo que han hecho los bancos. ¿Cómo puedes digitalizar, automatizar, ¿no? Y cargártelo todo, cargarte la relación con tus clientes, que todo el mundo piense, tu reputación se vaya al suelo, que los gobiernos piensen cómo te tienen que regular para que no lo sigas haciendo igual de mal. En fin, yo creo que deberíamos tender a un planteamiento mucho más como el que tú dices. Eso me hace pensar en aquello de que determinar una solución con un algoritmo no la hace automáticamente fiable. Y del mismo modo que determinar una solución con un algoritmo no la hace automáticamente injusta, aunque en algunos casos lo hace las dos cosas. Pero No, ¿estás de acuerdo claro. con este planteamiento? Bueno, primero que tenemos que entender que algoritmos hay diferentes tipos y depende para qué se utilice y depende también cuando hablamos de inteligencia artificial, con qué datos, en qué contexto y cuál es el resultado, ¿no? Yo creo que un algoritmo, que no deja de ser una fórmula, en principio es más fiable porque es consistente, ¿no? En su aproximación. Entonces, si es una operación compleja, pues en principio tiene menos posibilidades de equivocarse, al menos en la operación. Otra cosa es los elementos que le des o las instrucciones que le des, ¿no? Para que llegue a una conclusión a otra, pero salvo los casos de inteligencia artificial, en principio un algoritmo no saca conclusiones o no tiene capacidad de aprendizaje automático, ¿no? Lo otro ya es otro mundo, claro, porque depende, es que depende de todos los otros factores, pero tendemos a tener ese sesgo, ¿no? de darle más credibilidad a todo lo automático y a todo lo que venga de una máquina. Y yo creo que eso deberíamos revisarlo. Pues en consonancia con esto y volviendo al tema del trabajo, eh, ¿cuál es tu opinión sobre el uso creciente de la inteligencia artificial para examinar, por ejemplo, el contenido de los currículums vitae o otra información personal como el tono de voz, el lenguaje, los gestos y expresiones faciales que las personas candidatas podamos tener, ¿no? Buscamos un trabajo, pero ahora ya no es una cuestión de voy a mandar esto por correo electrónico, sino que vamos a un paso más allá. No, a mí esto no me gusta nada. Yo entiendo que se utilicen herramientas automáticas para hacer una primera criba, quizá, ¿no? Sin ser excesivamente selectivo. Es decir, oye, pues todos los que no tengan esto, se descartan. O todos, ok. Cuando ya empiezas a utilizar palabras, cuando ya empiezas a seleccionar por el tipo de vocabulario que está utilizando en la elaboración, por ejemplo, de ese currículum, ya entran
otro tipo de connotaciones, porque ¿quién es, para empezar, quién es la persona? Y cuando digo no es quién es que dependa de su nombre y su apellido, sino cuál es la experiencia vital y la posición en el mundo de la persona que está diseñando lo que tiene que tener un currículum, ¿no? Si le gusta, imagínate, el inglés de Inglaterra, le gusta más, ¿no? Y sabes que, por ejemplo, en inglés americano y el de Gran Bretaña, pues cambian las zetas o las eses en algunas palabras. No, pues si lo utiliza americano, lo quito y claro, ahí ya empieza la discriminación. Si utiliza estas palabras, indica que conoce algo, ¿no? O que tiene un cierto nivel cultural o que tiene un cierto nivel... Claro, entonces ya estás otra vez discriminando y dándole capacidad de acceso solo a los que saben utilizar esas palabras, solo a los que... Entonces, pero no solo lo estás haciendo y lo estás incorporando en un sistema que nadie lo ve, es que además lo estás haciendo permanente, porque lo estás sistematizando, que ese es el peligro que tiene, ¿no? A la vez que es una ventaja, la automatización, porque te da consistencia y hace que todos los resultados sigan la misma pauta, también te hace que todo sea exactamente igual y que no haya casos en los que puedas ver que igual esta persona, no sé, pues es que tiene otros rasgos faciales, es que tiene una malformación, es que tiene una discapacidad, es que por cualquier razón no está contemplado en los supuestos del sistema y tú por eso ya lo estás descartando, cuando igual hablas con la persona, con una persona y como estás hablando entre humanos, pues esa otra persona dice, ah, no, es que, pues oye, tiene esta circunstancia concreta. Entonces yo creo que a mí no me gusta, en general no me gusta nada la incorporación, la pérdida de humanidad de todos estos procesos, que se trata de ver a las personas, conocerlas y decidir si son un buen encaje para tu organización y ver qué te pueden ofrecer, ¿no? Y limitarlo todo a unos parámetros fijos, a unos puntos de datos y a esa vida dataficada, ¿no? Me parece horrible. Que quizás sería un indicador de que algo ya estábamos haciendo mal cuando realizamos las entrevistas, ¿no? Por un poco por mera aceptación de cuestiones que son tan culturales, realmente están en un ámbito de la discriminación absoluta, en el ámbito más Bueno, analógico y físico, ¿no? claro, por supuesto, pero es que esto, o sea, cuando hablamos de las máquinas, de los algoritmos y decimos que los algoritmos tienen sesgos, pues en el fondo son los datos y los datos de dónde vienen, de las personas. ¿Quién entrena los modelos? Las personas, ¿no? Entonces, los datos, los sesgos y la discriminación están en nuestra sociedad. Lo que pasa es que la sociedad avanza e intenta, ¿no?, combatir esa discriminación, ser consciente y anularla. Por eso venimos pues, de un mundo donde la mujer no pintaba nada y estaba en su casa y bueno, pues a través de la lucha feminista pues está ya intentando tener la mitad de los espacios de decisión, por ejemplo. Pues en las máquinas obviamente lo que hace es sistematizarlo, pero esto ya está, sí. Sí, pero también llevamos tiempo intentando neutralizarlo, ¿no? Y yo creo que eso no nos lo debemos quitar de la cabeza. Hemos hablado un poco ahora sobre cómo utilizar algoritmos que automatizan criterios y a partir de ahí algunos pues son muy eficientes y entonces encontramos a la persona candidata que entendemos como perfecta, en algunos casos con algunos problemas, estos que apuntábamos. Pero también hay una parte de la inteligencia artificial que siempre está mirando al futuro. No es una cuestión de vamos a seleccionar algo para ahora, sino vamos a predecir algo, ¿no? La predicción como un elemento fundamental, ¿no? Incluso en ciencias sociales se habla del cambio de paradigma, ¿no? El paradigma de la predicción, ¿no? Y bueno, algunos tenemos nuestras dudas, pero sobre todo nos preguntamos muchas cosas sobre si ese cambio de paradigma nos hace avanzar como sociedad en buenos términos o nos hace retroceder, ¿no? Por ejemplo, alguna vez incluso recuerdo haber tenido una conversación contigo sobre esto, en términos de que hasta qué punto uno puede estar de acuerdo que utilizando algoritmos predictivos y datos de muy buena calidad, empecemos a anticipar eventos vitales muy adversos, como por ejemplo un despido del trabajo o un desahucio, ¿no? Entonces, si uno sabe que de aquí a 10 años va a perder el trabajo,
hasta qué punto durante este transcurso de tiempo se va a comportar de una manera o de otra, ¿no? Por ejemplo, esta sería una de las preguntas que se plantearía. Pero muchas otras que están relacionadas con un cierto, por no decir un determinismo que se recupera de un pasado que bueno, parecía haberse olvidado, ¿no? Incluso parecía haberse superado, ¿no? No sé cuál es tu opinión al respecto. Este es un tema interesantísimo y por eso hace falta que en la conversación se incorporen otras disciplinas de las ciencias sociales cuando analizamos esta tecnología, ¿no? Y por un lado está, yo creo que el determinismo, es decir, estamos haciendo predicciones basándonos en lo que pasó antes, ¿no? Entonces, cómo eso va a replicarse y cuál es como hacer apuestas sobre cómo de poco imprevisibles somos, ¿no? Y lineales. Eso por un lado. Por otro lado, para mí me parece importante el ver cómo eso mismo nos influencia. Es decir, si a ti te dicen esto va a pasar, lo de la profecía autocumplida un poco, pero más, ¿no? O incluso el panóptico de Betham, pues si tú te sientes observado o sabes que tendrás que hacer algo que se espera de ti, que hagas esto, igual modificas tu comportamiento por esa razón, ¿no? O sea, todo esto del libre albedrío y cuánto dueños de nuestras vidas somos, pues creo que son todos los factores que tenemos que empezar a incorporar en la fórmula, ¿no? Y luego, claro, una cosa es anticipar una situación vital, por ejemplo, que pierdas el trabajo, a mí me parece, no sé para qué, no sé qué te puede aportar primero saber si vas a perder o no el trabajo, porque tampoco sabes a ciencia cierta que eso va a pasar. Y después, ¿qué te aporta saberlo? Ahora, ¿a quién le aporta que vaya a haber un desahucio? Pues primero a los servicios sociales, porque pueden activar los protocolos mucho antes, porque pueden hacer la intervención social previa y porque pueden evitar un desencadenamiento fatal, que igual cuando hay un desahucio los padres pierden la custodia de los niños acaban en un centro de acogida y ya tienes truncada la vida de X personas, ¿no? Además de un sufrimiento y una agonía inhumanas. Pues, ¿cuándo tiene sentido y cuándo no tiene sentido empezar a aplicar estas técnicas? Ni siquiera aplicarlas, empezar a experimentar para ver qué resultados tiene, ¿no? Y yo creo que una vez más está muy relacionado con lo que hablábamos antes. ¿Tiene sentido aplicar esta tecnología a todas las situaciones vitales? Porque la vida también es que hay que vivirla. Y tenemos que aprender pues, de lo de arriba, de lo de abajo, de los buenos momentos, de los malos, ¿no? Intentar ahí pasar sin que nada te afecte, prediciendo, siendo capaces de predecir los momentos malos para evitarlos, pues yo creo que tampoco es lo suyo. Muy bien. Voy a hacerte una última pregunta antes de dar pie a las preguntas de la audiencia, que espero que haya unas cuantas. Aunque sin exprimirte, porque ya hemos utilizado bastante del tiempo disponible, pero hay, como sabes, hay unas cuantas encuestas en el mundo, algunas muy importantes, sobre, un poco para tomar la temperatura de cómo son estas percepciones y actitudes de la población. Y no sé si en función de ello pues aprietan o no. Pero una de ellas es la de World Risk Poll sobre riesgos y una es sobre tecnología, ¿no? Y dice, la pregunta es algo así como, ¿consideras que las máquinas o robots representadas por la inteligencia artificial ayudarán o perjudicarán a las personas en los próximos 20 años? ¿No? Esta es la pregunta que yo te traslado a ti y que también trasladamos en su día, en el primer informe del observatorio, a una serie de personas que les hicimos una serie de preguntas, ¿no? Y entonces me gusta saber no solo en una muestra así aleatoria, sino en personas concretas,
¿Qué se piensa sobre eso, ¿no? Pues claro, esta es una pregunta que debería hacerse además mucho más y deberíamos tener este tipo de preguntas incorporadas en nuestro sistema nacional de estadísticas, ¿no? Porque conocemos poco de las percepciones que tiene la ciudadanía. O sea, sabemos cada año lo que piensan del rey, ¿no? Pero no sabemos lo que piensan sobre cosas que realmente son importantes en sus vidas. Entonces, o como a quién le parece el político, cuántos puntos le das, ¿no? Y en vez de, pero vayamos a lo importante que son estas cosas. Entonces, a mí me parece que la percepción, o sea, personalmente creo que el futuro va a ser mejor, pero que para que sea mejor, para que nos beneficie la tecnología, vamos a tener que pelear mucho y vamos a tener que estar hablando mucho de ella y vamos a tener que, digamos, influenciar las decisiones políticas, apoyar a los políticos que apuesten por hacer una digitalización mucho más centrada en las personas y buscar las respuestas jurídicas y políticas que nos protejan, ¿no? en este entorno para que no se utilice la tecnología o la inteligencia artificial en nuestra contra y acabemos siendo un poco los damnificados, ¿no? por la tecnología. Pero la tecnología no es algo que caiga, que nos venga dado, que sea inalterable. Es que tenemos capacidad sobre ella, es que la hacen personas y la dirigen personas y hay leyes alrededor. Entonces, creo que es todo en ese espacio en el que tenemos que actuar. Pero desde luego, lo que dicen las encuestas es que la mayoría de la gente, al menos en el ámbito laboral, siente que la tecnología viene a destruir trabajo y no lo ven como algo positivo. Pues eso debería preocuparnos, como mínimo, para hacer mejores políticas, tanto tecnológicas como de creación de empleo. Muchas gracias, Lucía. Voy a pasar la palabra a Alicia. Alicia, si nos transmites o compartes algunas de las inquietudes que se hayan podido generar o de las felicitaciones, sobre todo. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, la verdad es que tenemos, ¿me escucháis bien, verdad? Sí. Tenemos algunos comentarios que son muy interesantes y voy a aprovechar también uno de los comentarios para lanzarte una pregunta que me ha surgido a lo largo de tu exposición. Bueno, lo primero, felicitarte porque me ha parecido muy interesante este debate. Maribel Flores, sobre todo cuando estabas haciendo referencia a darle sentido a una inteligencia artificial que esté hecha y que esté formada por diferentes equipos de trabajo, ella nos comenta que está muy de acuerdo con esta premisa y que debe haber equipos diversos en quien gestione y quien realiza los algoritmos, porque hay que tener, según dice ella, una abertura de miras, que hay que crear equipos diversos que faciliten formación a perfiles también más diversos en ese sentido. Y quería aprovechar un poco, a tirar un poco de este hilo, también hablando sobre esta cosa de la predicción y la proyección, y preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que van a ser estos nuevos perfiles que se puedan incluir y que quizás no son como los más tradicionales, ¿no? Que se puedan incluir y que se puedan ver beneficiados en esta construcción de una inteligencia artificial que sea un poco más humana? Pues buenísima pregunta. La verdad, yo creo que es muy difícil generalizar, ¿no? En estos entornos y que seguro que hay alguien que nos está viendo y dice, pues es que en mi equipo de desarrollo, tal, ¿no? Es muy complicado una respuesta que valga para todos, pero en los entornos de desarrollo técnico se hacen muchas preguntas a lo largo del camino, ¿no? Y muchas veces las soluciones intentan contestar a esas preguntas y además cuando se testa se siguen haciendo preguntas. Entonces, si las preguntas las hace siempre el mismo perfil, pues la respuesta va a ser muy parecida. En cambio, si tú incorporas y ahí, pues va a depender mucho de lo que estés desarrollando, ¿no? Pero desde luego, desde personas que no hayan, desde personas de diferente origen socioeconómico, desde pues otros puntos de vista del mundo, de tu situación en el mundo.
Más preguntas, Alicia, que decías que teníamos más. Bueno, sí, ahí tenemos otro comentario que han realizado también Maribel Flores cuando estabas hablando sobre los cambios que se van a suceder en el mercado laboral, ¿no? Que comentabas que habrá algunos perfiles que surjan nuevos porque es lo normal, no es lo natural. Y ya básicamente lo que parece que está de acuerdo contigo porque pide un poco esto, ¿no? La adaptación y la formación vital para conseguir para seguir evolucionando, ¿no? En nuevos sectores laborales o en un nuevo mercado laboral. Claro, pero es que tenemos que, lo que es muy importante, porque yo creo que por suerte hemos conseguido más o menos como una aceptación, ¿no? Y todo el mundo dice, hay que trabajar en la formación permanente, tal, el aprendizaje a lo largo de la vida, es como consenso. Vale, pero esto en la práctica exactamente qué significa, ¿no? Porque si yo tengo un trabajo hasta las 8 de la tarde, una familia o no, y una vida que atender, y además tengo que formarme, ¿cuándo me formo exactamente? Y si tengo dos trabajos, si soy autónoma, ¿quién me paga la formación? ¿Cuenta como tiempo de trabajo? ¿Cuenta cómo es, ¿no? Y luego, ¿cómo consigo la experiencia? Porque otro de los problemas, tú miras para hacerte un curso de Data Analytics, de front-end, de lo que sea, y todos te cuestan 5.000, 6.000, 10.000 euros, ¿no? Aunque sean bootcamps, todos cuestan ese dinero. ¿Quién tiene ese dinero para empezar, ¿no? Y luego necesitas, si te quieres cambiar de sector, después necesitas experiencia. Es que no vale con que tú pongas en el currículum, he hecho el curso tal, no te vale, porque dicen, ¿cuánta experiencia tienes? ¿No? Dime cuando te ven el currículum o en el formulario que rellenas, tienes que poner la experiencia que tienes. Entonces, no es tan fácil como decir, fórmese. Es que hay que crear todas las condiciones para que las personas se puedan formar y eso implica pagarles porque se formen y pagarles la formación y garantizar que la pueden aplicar y que salen con unas credenciales de que la hayan hecho, ¿no? Entonces yo creo que esto es el cambio de mentalidad que por supuesto los nórdicos lo tienen muy incorporado y te pagan por estudiar y en el resto de países no tanto. Claro, sí, tienes toda la razón del mundo, porque si no, al final los grupos de trabajo siempre van a estar formados por las mismas personas, ¿no? Que son las únicas que pueden acceder a esta formación. Exacto. Voy a volver de nuevo a los comentarios que tenemos en el chat y nos preguntan si a nivel de diversidad, ¿qué otros referentes nos podrías dar? Creo que en términos de bibliografías o gente que nos pueda recomendar leer. No lo sé, la verdad es que hay tanto que es casi inabarcable y depende del formato, ¿no? Pero no me viene nada así a la cabeza, pero en fin, es buscar en Google, de verdad, que te salen 400 cosas interesantísimas, no te da la vida para leerlo, pero hay, bueno, por supuesto, desde de Timmy Hebrew, que es la famosa despedida por Google, ¿no? Que estaba justamente levantando la mano cuando veía estos problemas, ¿no? en los modelos y en el tipo de inteligencia artificial que se estaba desarrollando desde Google, pero cada vez hay más voces. De hecho, creo que es la semana que viene, se presenta en el Congreso de Estados Unidos una cosa que se llama la Agenda Negra tecnológica, la Black Tech Agenda. Y entonces yo tengo muchas ganas de entender, ¿no? Esa perspectiva, cómo la enfocan, porque al final, claro, pues los colectivos se agrupan y empujan su agenda. Entonces tenemos que, esto va a ser interesante porque va a poner mucho foco en cuestiones muy concretas. Recientemente hablaba con una persona de una empresa que están buscando, de ciberseguridad, que está buscando personas de origen afroamericano o personas africanas, porque quieren incorporar en la ciberseguridad esa otra visión y que no sea todo, ¿no? Formadas en los mismos sitios. Entonces, estos movimientos que están pasando y en Estados Unidos se está empezando a ver ¿no? como un caldo de cultivo interesante para justamente avanzar en este campo tan importante que son los derechos digitales y la inclusión, ¿no? de todas las realidades que tenemos en el diseño tecnológico. Antes has hablado, de hecho, en diferentes partes de la conversación, ¿no? Has mencionado
esta sincronía que hay entre la posible destrucción de trabajo y la creación de trabajo, que está muy relacionada con las nuevas capacidades, nuevas competencias, la formación, ¿no? Entonces, ahí esto es una cuestión muy de política pública, ¿no? ¿Qué debemos plantearnos en términos de inversión pública para no estar siempre como yendo tan lentos para llegar a un punto en el que la destrucción, bueno, es casi, no sé si decir que es inevitable, pero debemos hacer mucho más para la creación, ¿no? Claro, pero es que, fíjate, en mi opinión, la falta de abordaje directo sobre este tema tiene que ver un poco con lo que mencionaba al principio, que es como hay un desconocimiento, ¿no? Se dice, bueno, pues ya lo absorberá el mercado, vamos a dejar que funcione, ¿no? Esto que funcione solo, pues ya irá creando los nuevos trabajos, seguirá ofreciendo formación, se subvencionan un par de cursos y todo se queda igual, ¿no? Y todo bien para todo el mundo. Y la realidad es que vamos progresivamente destruyendo derechos laborales y vamos progresivamente estando pues un poco peor, ¿no? en el entorno laboral. Entonces, yo creo que abordarlo, por ejemplo, la economía de los contenidos ahora. Hay todo un boom de contenidos digitales que lo está sacando de la pista. No solo por los influencers, sino es que todo lo que ahora consumimos o lo que consume la gran mayoría de la población son contenidos digitales y esos contenidos digitales necesitan un montón de gente haciéndolos, editándolos, marketeándolos. Hay mercado ahí, ¿no? Pero ¿quién sabe de este mercado? Es como que al final el perfil de las influencers pues siempre es muy parecido, porque ¿quiénes son, no? Pues los que han tenido acceso a unas herramientas, manejan unos lenguajes, controlan unas estéticas, pueden dedicarle mucho tiempo a ver cómo funciona mejor este contenido, porque seguramente la otra persona pues esté yendo a un trabajo, a su otro trabajo, su trabajo a tiempo parcial, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece importante en línea con lo que tú dices es que desde las políticas públicas pues también se acompañe a la incorporación en estos nuevos sectores económicos que la economía digital está trayendo, que son estupendos, que se pueden hacer además desde cualquier sitio, no hace falta que estés en el centro de la ciudad con el piso enano que te cuesta un pastizal, pero que por favor todo el mundo se pueda beneficiar de ellos y no solo lo de siempre. Uh-huh. Continuaría preguntándote cosas, pero no es mi turno, es el turno de la audiencia. Y además que da pie, muchas de las reflexiones que haces dan pie a una pregunta o una duda o alguna cosa. Entonces, bueno, no, pero no es mi turno. Como decía, es para la audiencia. Alicia, ¿hay más preguntas? No, ¿No? estamos a la espera todavía de que llegue algún comentario más o Vale, alguna de acuerdo. pregunta, así que si No, queréis nada. podemos continuar. No, solo, si me permites, no hacía quizás una última, porque además estamos a punto de finalizar y entonces también lo que hacemos es recoger con una anticipación de lo que podría venir en la próxima sesión y presentando la próxima ponente. Pero no, me has hecho pensar en el contrato social. En el contrato social actual, que de alguna forma está basado mucho en una vida laboral que puede ir, bueno, pues si uno empieza muy temprano, a los 16 años, pero eso casi no pasa nunca, mucho más tarde sería entre los 20 y los 65 o incluso un poquito más, ¿no? Pero claro, con la automatización y con la formación, si al final la podemos desempeñar en nuestros 50 o entre los 60, pues quizás no queremos dejar de trabajar, aunque muy probablemente queramos, ¿eh? Pero luego, claro, nuestras vidas laborales van a ser muy diferentes de las vidas laborales que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un contrato social entre generaciones, de alguna forma, que hacen que las personas que se jubilan ahora pues estén pagadas por las personas que están en edad activa, ¿no? Pero esto va a seguir así. No solo debemos plantearnos si nos va a sustituir un algoritmo, sino si este algoritmo va a ser suficiente como pagar algunas de estas pensiones, porque evidentemente lo que estamos buscando es la productividad. Bueno, como ves, son algunas de las preguntas que se plantean, ¿no? Si vamos, la automatización parece que va mucho más allá de lo que es ingeniería y hay mucha ingeniería social también para pensar, ¿no? Bueno,
Lo traslado como pregunta, reflexión. No sé si quieres hacer un apunte. No, a ver, es que eso te da para otra conferencia entera porque es lo que deberíamos estar trabajando. En teoría ya se está trabajando en esto porque verdaderamente, por eso lo llaman revolución digital, disrupción tecnológica, cuarta, quinta, octava revolución industrial, porque es que cambia todo. El sistema, como está diseñado, pues no se va a sostener, no se va a sostener con los cambios. Entonces tenemos que actuar en todos ellos, en las políticas públicas y en todos los pilares que sostienen al final el estado de bienestar, si queremos seguir teniendo estado de bienestar. Ojo, que igual hay gente que dice aquí hacemos un modelo de sálvese quien pueda, tú te lo pagas, educación privada, sanidad privada y el que antes llega, antes se lo lleva. Esperemos que no. Como mire en nuestro contexto. Decía Alicia que hay una última pregunta, ¿no? Sí. Las preguntas son de oro, entonces lo respetamos, si no te importa, Alicia. Sí, una última pregunta, un poco cambiando de este tema que efectivamente es abrir otro melón. Vamos a abrir otro melón con esta pregunta que nos hace llegar Maribel Flores y nos pregunta que qué opinas tú sobre los datos abiertos, sobre los códigos de inteligencia artificial abiertos. Bueno, a ver, yo no soy ingeniera, entonces tampoco me pongáis aquí contra las cuerdas de los estándares y del detalle, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que hay que compartir conocimiento, que es importante trabajar en conjunto y que haya más personas mirando o siendo capaces de mirar el desarrollo tecnológico, ¿no? Y no que estén en sitios oscuros, cerrados, que solo conozcan unos y que luego sean inexplicables. Pues muchas gracias, Lucía, por compartir todas estas reflexiones con nosotros, por todas estas opiniones también tan valiosas y sobre todo por tu tiempo. El tiempo de una persona que está haciendo investigación y siempre se debe respetar eso. Y además para nosotros es un honor pues tener una persona como tú en el ciclo y seguir conversando en la medida que sea posible cuando acabes la estancia en Florencia. Pues nada. Muchísimas gracias a vosotros. Yo encantada de charlar y de pasar un rato tan agradable con vosotros dos y que espero que sigamos haciéndolo muchos más años. Perfecto, muchas gracias. Pues la pròxima xerrada del cicle OEIAC serà el dia 27 de setembre a les 5 de la tarda y será a càrrec de la Wanda Muñoz, que ens parlarà d'una crítica del discurso de inteligencia artificial para los objetivos de desarrollo sostenible y una reflexión sobre la inteligencia artificial en armas autónomas. Pues nada, como puedes ver, Lucía, tratamos de temas muy candentes y este será otro. Pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias de nuevo y fins aviat. Que vagi bé. Adéu.